Bienvenido Cafecitos de Código Cyphex, amigos míos. Este es otro ex café muy especial y quizás es el video más complejo que me ha tocado preparar en los años que llevo en esto. Se trata de The Great Taking, un libro publicado hace algunos meses por el analista financiero David Rogers Webb y que nos hace una revisión bien descarnada del proceso para que se configure la aspiración de los activos financieros, principalmente derivados, a través de la figura de la toma de garantías. Y cuando, bueno, supe primero de la existencia de esta obra y luego empecé a interiorizar y luego la leí, quedé de la cabeza con una bomba atómica en el centro del cerebro. Es bien potente, bien fuerte. Y, bueno, voy a tratar primero de, dado el nivel de complejidad, hacerlo lo más simple posible y por otro lado no es un poco extenso, así que trataré de ser lo más breve y conciso también posible. Vamos entonces. Bueno, antes de comenzar propiamente con el libro, existe un contexto en el cual se ha ido desarrollando la coyuntura financiera económica global y desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días ha seguido una lógica eh, bien concreta, cuidando los intereses de solamente algunos inversionistas, que ustedes más o menos ya a estas alturas pueden sospechar. Entonces vamos a echar un vistazo a cómo se fue desarrollando esta sinfonía del terror. Bueno, en primer lugar, no sé si alguno habrá visto esta gráfica, que es una pirámide invertida con otra pirámide pequeñita en la base. Esto es la confrontación entre los distintos elementos que configuran una deuda global, ¿cierto? Como lo pueden ver ahí, derivados y otras responsabilidades sin respaldo, que fluctúa entre los 2 y los 4 cuadrillones de dólares. O sea, vayan, eso en la cultura anglosajona. Vayan a hacer la conversión en sus respectivas monedas locales, o sea, cuánto corresponde esa fluctuación que es indeterminada, pero ya esa sola base de deuda es una broma. Después ven por 300 trillones aproximadamente la deuda configurada por bienes raíces, ¿cierto? Compra-venta, bonos corporativos y préstamos. Y luego están ya lo que es más líquido, las acciones y los depósitos bancarios, ¿cierto? Las pensiones de fondos, también están los fondos de inversión. Y a continuación ya con 120 trillones, una cantidad bien pequeña, comparándolo con lo que ya vimos hacia arriba, están los bonos de los gobiernos que imprimen dinero y no sin respaldo, o sea, es como jugar al Monopoly. Vayan, si es que lo tienen en sus casas, y comparen un billete real con el del Monopoly y en estricto rigor no hay mayor diferencia, dado que hay consenso para aceptar uno para el pago y no el otro, pero los dos no tienen un respaldo. Bueno, están también las materias primas, commodities, que eso ya no son monetarios, sino que son ya propiedad de las personas en la tierra, ¿cierto? Pero esta tierra ya como activo tiene que ser libre de deuda y además tiene que ser autosostenible, o sea, para explotación de productos agrícolas. Y finalmente ya revirtiendo esto como último gran valor que reconoce la economía, está el oro y la plata. O sea, si ustedes miran los activos concretos que existen para afrontar esa deuda,
es una broma, o sea, imagínense, no sé, que es, ¿cómo, ¿cómo puedo afrontar yo esta deuda que se fue acumulando durante décadas para encontrarme con esta sorpresa? Este gráfico fue publicado por el canal de YouTube y lo recomiendo, Parallel System, y ese es bastante didáctico para explicar las cosas, así que sería bueno que le pudieran echar un vistazo también. Vamos al siguiente. Bueno, de toda esa deuda que nosotros vimos en los los que tienen o los que principalmente manejan los derivados son los bancos. Aquí tenemos en el ranking de los bancos más importantes los cuatro principales: JP Morgan, Goldman Sachs, Citibank y Bank of America. Y entre esos cuatro bancos, que son los líderes, tienen activos por en millones de dólares, la cantidad que ven ahí, 8.046.314 millones, pero le agregan los miles. Esos son los activos. Y por otro lado, esa cantidad que es prácticamente ileíble es la exposición a los derivados, o sea, a esos activos que no tienen respaldo. Entonces, es una brutalidad. Y estos datos, yo podría decirles que los saqué de un sitio pirata, de su dudosa reputación. No, es de los mismos que manejan todo este cuento, en este caso la Organización de Contraloría Monetaria de Estados Unidos. O sea, ellos mismos están entregando esta información. Bueno, ¿cómo llegamos acá? Bueno, si están en el cafecito, saben perfectamente cómo ha sido la evolución, pero para los amigos que tal vez no están muy interiorizados o después van a ver este video en el canal abierto de Códigos IFEX, hacemos un breve repaso que esta situación comenzó precisamente con el acuerdo de Bretton Woods, poco antes de que finalizara la Segunda Guerra Mundial, donde se estableció principalmente que la moneda de cambio internacional que se iba a usar en el mundo es el dólar americano, ¿cierto? Y ese dólar americano estaba respaldado por oro. De hecho, los dólares en esa época tenían la inscripción de que estaban respaldados por el oro de la Reserva Federal. Y todo iba miel sobre hojuelas hasta más o menos mediados a fines de la década de 1960, cuando se empezaron a presentar dudas sobre la viabilidad del sistema de cambio basado en el dólar. Entonces, Monsieur Charles de Gaulle tomó los dólares, los llevó a Washington y dijo: quiero mi oro, o sea, quiero hacer conversión de estos millones de dólares en oro. Y se escandalizaron en Estados Unidos, se escandalizaron y se demoraron años en cumplir con esa obligación. Pero a raíz de eso vino el gran salto, que fue precisamente el año 1971, como ya hemos, incluso Ricardo lo ha dicho varias veces, vino el fin del patrón oro, de la convertibilidad del dólar en oro, y a partir de ahí ya se desconectó la riqueza que generan las naciones con su moneda. O sea, ahí ya se habilitó la superimpresora de billetes en el mundo. Y bueno, poco después de terminar con esa convertibilidad, se estableció en el año 1973 de que iban a solamente realizarse operaciones de compra-venta de petróleo con los países de la OPEP en dólar de Estados Unidos. No se aceptaba ninguna otra moneda, por lo tanto monopolizó el mercado cambiario internacional. Y desde ahí, bueno, pasó un buen tiempo, ¿cierto? Tuvimos una década de 1970 en Estados Unidos y en el mundo bien complicada, precisamente por la crisis del petróleo. También hubo recesión, problemas de inflación, y luego, de largo casi 20 años, perdón, casi 25 años,
tuvimos el problema de la crisis asiática, también relacionado con aspirar mercados monetarios en el sudeste asiático, y dejaron los países de dicha área sin liquidez. Entonces cuando se hacían efectivas los cobros de deudas, los, eh, los bancos, unos a otros se decían no tengo liquidez, no tengo liquidez, y eso provocó un efecto dominó en todo el mundo. Y eso duró más o menos unos 4 o 5 años. Y no contentos con eso, siguió transcurriendo el tiempo y bueno, llegamos a la crisis famosa del subprime, donde ahí fue el resultado de haber entregado durante años créditos hipotecarios a gente que no tenía cómo pagar la hipoteca. Y al final, bueno, se provocó un colapso de las propiedades, de los bienes raíces, y un remate pero brutal de propiedades impagas, y los bancos no tuvieron liquidez tampoco para responder a sus compromisos financieros, y colapsó el mercado en general, cierto, financiero. Y bueno, hubo que inyectar más de 1.400 millones de dólares en esos años para paliar los efectos de esta crisis. Dinero que también se fumó, porque tampoco en realidad pudimos salir de esta crisis jamás. Hasta el día de hoy no nos recuperamos de la crisis del 2008. Y luego vamos a entender un poco por qué fue eso. Y bueno, rematamos con el gran reinicio del 2020, y por lo que tenemos hasta el día, o sea, con todo este descalabro que cuando veamos la información más adelante vamos a comprender varias cosas. Y lo que estamos esperando ahora es el gran reventón de burbuja financiera que he visto en muchos economistas que lo están anunciando con orquesta, con pandero, con escándalo. Así que eso es lo que vamos a echar un vistazo luego. Bueno, sabemos que el dinero se genera con deuda, echan a imprimirle a la impresora billetes sin valor, y utilizando el sistema de reserva fraccionaria, ¿cierto? Finalmente se logra que la gente, a través de esta cascada monetaria, empiece a llegar dinero. Pero mientras más se imprime dinero, más valor pierde el mismo dinero, y la gente tiene menos capacidad de poder adquisitivo. Lo vamos a ver luego. Sigamos. Bueno, acá un poco este gráfico que lo encontré bien interesante del ATM Trading, que en Estados Unidos, ¿qué tenemos acá? Tenemos la tasa de interés interbancaria, la famosa tasa de la Fed. Y esta tasa, fíjense cómo a partir del año 2000 tiene ciertas oscilaciones, como sube hasta el año 2007-2008, cuando fue la crisis subprime, pum, al suelo. Y durante muchos años, fíjense, incluso cero, cero. Esta tasa interbancaria significa que es la tasa a la cual los bancos se prestan entre ellos. Y cuando se trata de ellos, cuando están en problemas, como podemos ver, el dinero no les cuesta dinero a los bancos, fíjense, o muy poco. Entonces acá, si ustedes pidieron un crédito en esta etapa en Estados Unidos o en otros países, los bancos entre ellos no se cobran intereses, pero pueden cobrar un spread al público, ¿cierto? Que solicita un crédito, y a ese sí le cobran un 5%, un 4%, un 6%, o sea, el negocio redondo. Y aquí, bueno, obviamente que aquí fue el famoso Great Reset, se vino todo el suelo, se cuidó con la tasa, y ahora la Fed, ¿cierto? Hemos estado atentos en el último año, en realidad, porque a fines del 2022, atentos con la famosa tasa de interés de la Fed, que ha ido subiendo gradualmente. Así es que bueno, es la historia sin fin. Eso es lo que está sucediendo. Ahora se está hablando de bajar la tasa, otros dicen no, hay que mantenerla, y otros dicen no, hay que subirla más todavía para purificar la economía. ¿Ya? Pero hemos visto que es medio raro. Mira, sigamos viendo porque es interesante. Esta es la oferta monetaria desde el año 1960, y más o menos hasta muy cercano a lo que estamos viviendo ahora, hasta el 2022. Y fíjense que
hay una inflexión acá. Esto corresponde a 1971, cuando se acabó el patrón, la convertibilidad del patrón oro, el petrodólar, ¿cierto? Y hasta acá tenemos la famosa crisis subprime, y esto significa que la oferta monetaria ha ido aumentando, miren, hasta acá. Esto es el gran reinicio, y poquito después hace una inflexión y comienza a bajar. O sea, aquí están todos los cheques de ayuda humanitaria, ingreso básico universal, todo eso que inventaron como parte de cualquier secta ahí. Y ahora está en una parte de evolución. Esa es la oferta monetaria. O sea, con tasas de interés negativas, o sea, de cero o tendientes a cero, siguieron, fíjense acá, siguieron imprimiendo dinero sin respaldo, provocando inflación. Y lo vamos a demostrar ahora, fíjense. Y esto es muy interesante. En este gráfico hablamos de la desigualdad del ingreso de las personas en Estados Unidos. Si comparamos el 50% de menores ingresos en la línea roja por un lado, y el elite del 1% con más ingresos, nos vamos a dar cuenta que más o menos a partir del año 1980 tenemos el pic del poder adquisitivo de ese 50% de menores ingresos, empieza a declinar. O sea, el dinero, el ingreso se reduce, se va bajando. Pero el 1% más rico, miren, se va fortaleciendo, se va haciendo brutalmente más rico. Y bueno, y esto es al día de hoy. Fíjense cómo cayó gracias al gran reinicio. Acá, y por otro lado acá, miren el salto que se pegó hacia arriba. ¿Sí? Esto es una locura. O sea, esto ya, lo que estoy viendo es que esta economía durante décadas no ha tenido un comportamiento sano. O sea, las autoridades encargadas de velar por la estabilidad de la moneda, por el bienestar de la población, aquí se demuestra que no es así. Y por otro lado acá, fíjense, en este gráfico que es la iniquidad de riqueza, donde se compara a nivel personal al 1% más rico de la población versus el 40% de media a nivel personal, a partir de también más o menos de 1980, tenemos por un lado que la riqueza personal fue decreciando, en tanto que la riqueza personal del 1% más rico fue aumentando, y también se cruzaron eh, con la crisis asiática. Son fenómenos que esto no los dicen en la televisión o en los medios masivos, pero esto es indesmentible. O sea, esto sucedió y está sucediendo tal cual. O sea, vamos juntando síntomas de este enfermo. Esta es otra que seguramente ya vieron muchos de ustedes, la deuda de Estados Unidos, y ya esta cosa es impagable. De hecho, ahora hay un montón en el último febrero me tocó ver varias conferencias y especialistas hablando de que esta deuda no hay cómo hacerle frente. O sea, es una broma, y muchos están muertos de miedo porque no saben bien cuándo va a reventar la burbuja y hasta dónde puede ser la profundidad de esta debacle. Lo que sí hay como consenso es que lo más suave que puede suceder cuando todo esto se reviente es, lo más suave va a ser como la depresión de 1929 y los años sucesivos. Y eso es una visión catastrófica, pero optimista a fin de cuentas. Pero esto puede ser mucho más brutal, porque ya estamos hablando de que estamos viviendo una vida financiera, económica que no nos corresponde. No nos corresponde. Bueno, aquí ya entramos en materia, en tierra derecha, para empezar a revisar el trabajo de David Roger Webbs en la Gran Toma. Él trabajó muchos años como asesor o consultor financiero para empresas más grandes.
pero en un momento determinado, hacia principios de los 90, él se independizó, puso su propia consultora y empezó a llevar los fondos de inversiones de clientes que él tenía. Y bueno, como ya traía estudios, se fijó más en ciertos detalles y hacia mediados de los años 90, con casi, él descubrió un fenómeno bien interesante. Primero, el concepto de la velocidad de circulación del dinero, que es un indicador económico que nos dice cuánto es la actividad económica que tiene una sociedad. Y mientras más alto sea el nivel de velocidad del dinero, significa que esa sociedad tiene mayor actividad económica, lo que dentro de todo es bueno, no es malo. O sea, una alta velocidad de circulación del dinero en una sociedad significa que tiene recursos para comprar y vender y pasar de mano a gran velocidad. Entonces, eso es bueno. Sin embargo, acá fíjense en lo siguiente. Acá, de hecho, bueno, la fórmula dice que es el Producto Interno Bruto dividido por la cantidad de depósitos de dinero en circulación en la economía, la oferta monetaria. Entonces este factor, este cociente, bueno, acá se mide a partir del año 1900 y fíjense cómo ha sido la evolución en el contexto histórico, ¿cierto? Acá tenemos la Gran Depresión, ¿cierto? Ya se venía cayendo a partir del fin de la Primera Guerra Mundial, empezó a decaer. Esto fue la Gran Depresión, ¿cierto? Antes de 1929. Siguió cayendo porque no fue el reventón de la Gran Depresión, sino que siguió por años siguientes. Y pasadito en 1930 fue el fondo. Luego se recuperó esa velocidad de circulación, pero Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, se dedicaron todos los recursos a fabricación de maquinaria del complejo industrial militar, por lo tanto no se malgastaban los recursos en otra cosa que no fuera prácticamente en la industria bélica, por lo tanto hubo una contracción de la velocidad del dinero bastante grande hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Y luego de ahí se empezó a recuperar ya la generación de los baby boomers y todo eso, y ya está bastante comentado en internet. Lo interesante que descubrió David Rogers Webb está en que el hecho de que cuando hay una gran oferta monetaria, como lo vimos en el gráfico, la velocidad de circulación del dinero cae. Entonces él estaba muy pendiente de esta fórmula para ir siguiendo con otros indicadores económicos, bueno, cuáles las decisiones financieras de mediano y largo plazo que él iba a tomar para sus clientes, y le dio mucho éxito durante años, décadas, que en realidad hizo un gran trabajo y los clientes ganaron mucho dinero gracias a eso. El mismo también que se pudo consolidar bastante bien, y en un momento determinado, cuando vio que la situación ya en Estados Unidos no daba para más, se mudó con su familia, con todo, a Suiza, digo, a Suecia. Se estableció ahí y bueno, vive ahí todavía, pero siguió preocupado por, por el devenir de los hechos que iban aconteciendo. Entonces, este es el gran descubrimiento. Y fíjense, bueno, desde a partir del año 1970 o 60, ¿cierto? De las comparaciones que hicimos con los gráficos anteriores, hay una consistencia en el relato que trae como consecuencias finales lo que tenemos ahora, fíjense. O sea, la velocidad del dinero actualmente, desde una época, es bastante baja considerando el, la historia. O sea, este es como el promedio histórico y estamos muy por debajo de eso. O sea, 1,1, 1,25 será, 1,30 será ahora. O sea, eh, ¿qué pasa con el dinero? ¿Dónde está el dinero? Bueno, aquí vamos a entrar ya en materia. Y este libro trata principalmente sobre la toma de garantías cuando se establecen
negocio, se pide recursos prestados, se entregan garantías. Y esas garantías muchas veces se pueden llevar hacia otras garantías o se regarantizan las garantías. O sea, hay un enredo con los derivados, como siempre, como fue en 2008 y en parte también en 1998. O sea, un mismo instrumento financiero se utiliza como garantía varias veces. Es como un sistema fraccionario, pero ahora de las garantías. Entonces es una locura porque no tiene respaldo. No tiene respaldo alguno. O sea, una garantía de una garantía de una garantía. Absurdo. Entonces, esto es serio. Se incluyen todos los activos financieros, todo el dinero depositado en bancos, todas las acciones y bonos y por tanto todas las propiedades subyacentes de todas las corporaciones públicas, incluidos todos los inventarios, plantas y equipos, tierras, depósitos minerales, invenciones y hasta la propiedad intelectual. O sea, todo eso es considerado también parte de las garantías. Porque cuando siguen el hilo de una garantía y pueden llegar al origen por qué estaba realmente respaldado, le echan el guante a esa concreta garantía que se podía capturar, se podía apropiar. Ya, eso está en preparación, o sea, vamos a ver ahora que la maquinaria, el aparataje de este sistema ya está instalada, está lista para comenzar a operar, fíjense. Bien, esto lo, lo, lo dibujé a partir de la comprensión que tuve de la obra de David Roger Webb y opera de esta manera. Entonces, si leen el libro o ven algún video explicando esto, aparte de este, van a llegar a este esquema. ¿Ya? Y bueno, aparece como en la maquinaria inicial la desmaterialización del activo financiero, del valor, ¿cierto? Del valor negociable. Por otro lado, se establece derechos de los valores, ¿cierto? Desmaterializados. Lo vamos a ver un poco en detalle luego, no se preocupen, me interesa que entiendan el flujo de cómo va a operar la gran toma. Luego, ya sabiendo esta desmaterialización del activo, asignándole derechos a estos valores, derechos principalmente comerciales, se pretende armonizar esto a nivel internacional, es decir, que cada país, cada sociedad tenga esta misma maquinaria en términos legales, políticos, y que opere de esta manera para que las garantías puedan fluir rápidamente hacia el propietario de estas garantías. Ahora, ¿cómo opera? Esta es la maquinaria que ya está preparada. Opera dentro de los cuerpos legales, normativos e instituciones que se conformaron para desarrollar este plan. Existe una central de compensación de partes que es un intermediario, o sea, se crea una figura de un depositario, lo vamos a ver luego, un custodio. Ese custodio tiene que administrar esas garantías y eso lo hace principalmente a través de los registros que se hacen respecto a los títulos de esos activos y con un establecimiento de la figura de un puerto seguro para ciertos acreedores protegidos. Entonces, configurando esta estructura, se puede entonces en algún momento, cuando reviente la gran burbuja, la burbuja de todas las burbujas, va a ser tan choqueante que finalmente va a provocar que el motor financiero ya no pueda seguir funcionando. Entonces en ese minuto va a haber que tomar un respiro, tomar aire, o sea, como dijo el filósofo, give me a break. Y ahí está el momento en que, claro, van a tomar conciencia, van a decir, sí, en realidad es necesario tomarse un respiro, vayan a jugar al jardín, a jugar con tierra un momento mientras nosotros ordenamos esto, tranquilo que el Estado se preocupa por ustedes. Y van a dictar feriados bancarios en los países para poder ordenar supuestamente las finanzas.
En ese proceso entonces se va a producir la gran toma, la aspiradora financiera que va a entrar a través de la armonización directamente a quitar todos los activos que puedan en cada nación y centralizándolos hacia esos acreedores protegidos. Y bueno, luego de ese feriado bancario, los bancos van a abrir sus puertas de nuevo y van a encontrarse con que el mundo habrá cambiado. O sea, también en términos financieros el gran reinicio opera de esa manera y vamos a ver que hay muchos menos bancos, habrán quebrado miles de bancos, bueno, con todo lo que eso significa, y se va a centralizar, van a haber unos pocos bancos. Y los que sobrevivan son los que son muy grandes para caer, y esos van a asumir toda la riqueza y la administración financiera. Probablemente ahí veamos que nos quieran imponer la moneda digital de Banco Central, la famosa CBDC, y bueno, ahí ya ejecutando la gran toma y finalmente ya con una gran deflación, que eso es la última parte de la obra de David Roger Webbs, donde él dice que tenemos que volver a un nivel de precios o de valoración de las cosas, de los activos, que no tenga distorsiones de ninguna clase. Claro, entonces para eso tiene que sufrir como si fuera poco en la parte final. Todos los activos tienen que llegar a un nivel con un factor de deflación que corresponda a lo que realmente está valorado por los mercados. Bueno, ese es el resumen del libro. Y bueno, alguien preguntará, bueno, ¿y quiénes son los actores protegidos? Los acreedores protegidos. Acá está la lista de todos los principales bancos. La lista de principales bancos. Y bueno, están divididos por niveles. Era que no, como vimos, el JP Morgan, el Bank of America, el Citigroup, el HSBC y bueno, Barclays, Goldman Sachs, Morgan Stanley, o sea, la élite financiera internacional está acá. Aquí están. Estos son los que en última instancia van a aprovechar de aplicar la aspiradora en el momento en que suceda esta debacle. Bueno, la desmaterialización. A ver, la desmaterialización. Antiguamente cuando uno compraba una acción, hace muchos años, a uno le anotaban el nombre, los datos, ¿cierto? Y la cantidad de acciones que estaba comprando de una sociedad, les digo, de una empresa. Y el número de acciones que estaba comprando, ¿cierto? El precio, etcétera. Entonces, cada acción, cada título de propiedad estaba individualizado para un accionista de carne y hueso, o por último una persona jurídica, pero había una correlación directa material sobre la propiedad directa del valor negociable, del título accionario, del bono. O sea, se conocía perfectamente y era el propietario. Lo que hicieron en Estados Unidos a fines de la década del 60, les tomó un tiempo como organizarse, es que ya estaban llegando a un nivel tan alto de operaciones que no daban abasto, entonces tenían que ralentizar las operaciones porque a escala humana no podía soportarse el nivel de transacciones, de compra y venta de acciones incluso en una misma mañana, como no sé si han visto la película Wall Street, donde se muestra ahí la velocidad, la brutalidad de las transacciones como son. Entonces previeron el establecimiento de algún tipo de mecanismo que los ayudara a ser más versátil, más efectiva y eficiente el manejo de intercambio de negocios. Entonces se reunieron y levantaron una organización que se llama Compañía de Intermediarios de Confianza o Depository Trust Company. Actualmente se denomina BTCC y tiene su sede en Nueva York. Bueno, esta empresa en el fondo se hace de custodio de los valores que se transan en la bolsa
y entrega a su vez a otros intermediarios los derechos de comercialización y también de cobranza de dividendos, ¿ya? Se entregan en el fondo los derechos comerciales. Sin embargo, el derecho de propiedad permanece en el custodio, en este caso en la DTC o sus equivalentes en otros países. Entonces, no, no hay una relación directa entre la persona que compra un título y en realidad la propiedad material del mismo, que ya no corresponde al que comercia con ella, sino que corresponde al custodio. Entonces el mercado mueve dineros y bueno, existen otras entidades llamadas clearing house, intermediarios, que son los que realmente reciben estos títulos para comercio, se los entregan a otros intermediarios que son brokers, y son con los cuales directamente el público en general interactúa para comprar o vender acciones o bonos, ese tipo de documentos financieros. Y eso lo vamos a entender mejor acá, en este esquema. Entonces yo les decía que comprador y vendedor, ¿cierto?, compran a su intermediario, su broker, y ese broker tiene el registro, ¿cierto?, tiene la licencia para poder operar vendiendo acciones o documentos financieros, y este a su vez depende de un custodio central. En Estados Unidos yo les dije que el custodio era el Depository Trust Company, la DTCC, pero este es como una matriz actualmente, y la custodia en concreta la tiene en realidad otra empresa que crearon desde la DCC, que es CD & Co. Esta empresa en realidad es la que tiene la propiedad, la que maneja la propiedad de los documentos financieros, de los valores. Esta es la empresa. Y esta empresa es la que autoriza, porque solamente se dedica a registrar las acciones que recibe o los valores que recibe, y luego todas las operaciones, claro, va registrando, pero los valores en sí están en un pool, en una piscina de valores, pero no están individualizados. Solamente hay el registro que se vendió o se compró, pero y se sabe exactamente que están comerciando con esos títulos, pero no cede. De ahí es como un poco para la risa. Este custodio no cede los derechos de propiedad sobre los valores. Entonces la persona que tiene un título, o la empresa que tiene un título, piensa que es propietario de acciones o de valores financieros, pero no es así, porque si el broker o el clearing house incumplen sus obligaciones financieras y se declaran en quiebra, este custodio va a hacer efectiva la garantía, porque no le está llegando dinero. Entonces va a ser efectiva la garantía y va a tomar las acciones o los derechos de valores y los va a retomar, los va a recuperar, ¿ya? Y va a hacer efectivo el derecho que tiene de propiedad, ¿ya? Entonces este es el gran engaño, y esto es lo que un poco cuesta comprender. ¿Cómo es posible que solamente, cómo se permite que en el mercado se practique este tipo de ilusión? ¿Ya? Y resulta que, bueno, ya está operando, que ya está, vamos a ver que es así como está funcionando hace tiempo. Ya en Estados Unidos, desde principios de los años 70, esto ya es una realidad. Y en Europa masivamente a partir del año 2014, lo vamos a ver a continuación. Bueno, yo les había hablado
de que había que armonizar esta forma de operar, de desmaterializar a través de los derechos de valores para quedarse con los derechos de propiedad intelectual, perdón, los derechos de propiedad del documento financiero, sin que la gente sepa que no tiene esos derechos de propiedad, sino que solamente tiene derechos comerciales. Bueno, ese esquema había que replicarlo en el mundo para hacerlo a gran escala más atractivo, más sabroso. Y lo lograron. En una primera instancia, a principios de los años 2000, trabajaron intensamente para presentar un acuerdo marco que se denomina Tratado Internacional, Acuerdo de la Haya de 2006. Pero solamente tres países, y me parece que fue Estados Unidos, quienes propusieron la idea, Suiza y las Islas Mauricio, o sea, tres países de 180, 190 en esa época, aprobaron y les gustó la idea. Y bueno, tomó mucho tiempo la crisis subprime mediante para que después de ese tiempo, lamentablemente para el autor que se había mudado a Suecia, bueno, finalmente sucumbió a la presión y también este modelo empezó a operar en Suecia, en Europa en general, a través de otros custodios, pero que están en contacto con la Unión Internacional de Custodios. O sea, eso ya es una realidad. Está operando de esta manera. Entonces tenemos en Europa, en los países, en Estados Unidos, que modificaron sus legislaciones. De hecho, en Estados Unidos modificaron el Uniform Commercial Code, Código de Comercio. Si quieren buscar en su artículo 8 y 9, hicieron las modificaciones suficientes para facilitar la desmaterialización y también el hecho de que pudieran moverse los activos en caso de ser efectivas garantías. Ya todo eso ya está cuerpo legal. Bueno, ya han ido también en los países a través de la Unión Europea, por ejemplo, asimilando este tipo de legislaciones. Y que, bueno, han hecho ajustes cosméticos, pero la mecánica básica es esta, facilitando, allanando el camino para que se ejecute la gran toma. Esa es la armonización. Bueno, acá esta es complejísimo, pero ante una oferta de garantías por derivados, o sea, a nivel internacional, se hace la distribución en los mercados, donde se colocan a través de las centrales de custodia, ¿cierto? Para que el público o las empresas puedan adquirirlas. Y de la misma manera llega una demanda en cada lugar para, digamos, invertir en estos instrumentos, pero normalmente sin saber de que el hecho de que estén comprando, invirtiendo en esos papeles financieros, tienen el riesgo de que pueden perder la inversión si es que quiebran su broker o el clearing house el cual depende de ese broker. O sea, se hace efectiva la garantía y pierden el derecho de tener el título a su nombre, porque en realidad nunca lo tuvieron, solamente les cedieron el manejo comercial, incluso hasta cobrar dividendos. Pero si es que hacer uso de la garantía, pierden eso y lo recupera el acreedor protegido. Bueno, por otro lado, había que administrar las garantías por parte de esta legislación por un lado y estas instituciones a través de una normativa armonizada de custodios, ¿cierto?, en los países, otorgando seguridad por un lado de que efectivamente ellos, me refiero a los acreedores protegidos, iban a tener la protección y que, claro, las garantías iban a fluir rápidamente, de manera transfronteriza, instantánea y con una coordinación bien hecha para que esos activos apropiados en cada país, en el momento que sea preciso, se cumplan. O sea, se limpiaron el camino. Esto ya también está
ya está en marcha, o sea, no es teoría de la conspiración, esto es normativa, esto es política. ¿Ya? Y podrían revisar, yo en el caso mío, aquí en Chile, me di el trabajo de buscar y me topé con el custodio aquí en Chile de valores. Y claro, ya está operando acá en Chile, así que si están, no sé, pues, en España, en México, en Colombia, investiguen, se van a llevar una grata sorpresa. Bueno, sobre la central de compensación de partes, son intermediarios de las transacciones de derivados cuyo objetivo consiste en reducir los riesgos de contrapartes y garantizar la seguridad para el cumplimiento de las transacciones. Entonces son garantes, ¿ya? Y lo dicen con mucha seriedad, esta definición la saqué del Banco de Pagos Internacionales, entonces lo presentan como muy serio, pero en ninguna parte hablan o mencionan que existe un DTCC o un clearing house que en realidad es facilitador del mecanismo, ¿no? Eso no lo menciona. Pero si uno entra a revisar la legislación, sí se da cuenta en los acuerdos, ahí dice claramente, ahí lo dice claramente. Bueno, y David Rogers Webb lo expresa también en el libro, no quise recargar con tanta información porque ya es mucho. Bueno, acá puerto seguro, ¿para quién? Para los bancos e instituciones financieras que son acreedores protegidos, ¿cierto? Acá lo dice. Bueno, cuando quiebran, como habíamos mencionado, de intermediarios o brokers, el puerto seguro es para estos acreedores protegidos y resulta que, como hemos mencionado, latamente los clientes, portadores o poseedores de garantía simple, todos ellos, pierden el derecho a tener esos títulos. Nunca fue. Y sencillamente se hacen los registros respectivos y los desconectan, o sea, en sus cuentas que tienen, por ejemplo, en sus exchanges, desaparecen, se los quitan. Oye, pero ¿cómo? Es que ya pasó, el año 2005 JP Morgan se vio enfrentado a esto, ya estaba operando esta mecánica y ante la quiebra algunos de sus deudores de custodio, eh, bueno, fueron a la corte porque hizo uso de su derecho de apropiación y la corte revisó la legislación y dijo, no, en realidad JP Morgan tiene razón, ellos son los propietarios de la, y por lo tanto está bien que hagan uso de la garantía. ¿Ya? Bueno, eso también aparece en el libro, ¿ya? O sea, no quiero ser tampoco egoísta y evitar que lean el libro o se informen o busquen más información, y eso es lo entretenido de esto. O sea, tampoco, no me crean a mí, pero el que busca encuentra. Entonces, esto pasa. Bueno, y como les habíamos comentado hace un rato, cuando explote la burbuja financiera, se van a cerrar los bancos, instituciones financieras, van a quebrar, la televisión, la CNN, etcétera, todos escandalizados en el suelo, desgarrando a la distribuidora, pero ¿cómo nos hacen esto? Y bla, bla, bla. Bueno, ya pasó. Ya está planeado de esa manera. Lo que nos hicieron con el Gran Reset el 2020 y después con la puesta de bracito, lo pueden hacer con lo que quieran, con cambio aquel, ¿cierto? Con lo que se les ocurra, lo pueden hacer. Así es que ya estamos en conocimiento de que esto va a suceder. Bueno, y la gran deflación, después de ese gran reventón de burbuja, viene la gran toma, ¿cierto? El feriado bancario y finalmente la gran deflación, que como dijimos hace un rato, al final, después de todo esto, en la estabilización de los mercados, el reordenamiento de las instituciones, las legislaciones, los movimientos de capitales, nuevos tratados, etcétera, va a estar esta configuración para que va a ir ajustando, digo, el valor de los activos, de los pocos activos que vaya quedando disponible para la sociedad, porque en términos concretos el dueño del Monopoly se va a quedar con todo, igual que en el juego. Esto se parece a estar sacado del manual del Monopoly. Y bueno, esto ya es de mi cosecha, no aparece en el libro, pero es la orquestación que hemos estado viendo en distintas materias,
también acorde a la agenda maligna, que ya sabemos cuál es, eh, se está desarrollando todo de acuerdo a lo planificado. Lo único que nos resta por saber es cuándo. ¿Ya? Algunos dicen que ahora a mediados de marzo, otros dicen que en la primavera del hemisferio norte, o sea, ahora a fines de marzo y de ahí hasta junio podría haber alguna sorpresa simpática, o otros apuntan hacia antes de la elección presidencial en Estados Unidos, bueno, ya sabemos bien qué es lo que está pasando. Bueno, momentos, instancias, eventos nos faltan para aplicar este reventón de burbuja y ejecutar un plan que ellos ya tienen bien definido. Y si se meten en la página del Foro Económico Mundial, por ejemplo, en la parte de gran reinicio, van a ver este plan sofisticado. De hecho, yo hace unos años atrás escribí una serie de artículos sobre el gran reinicio, o sea, la perfección con la cual diseñaron todo esto con mucha antelación y las materias, las áreas donde iba a afectar. Y al principio costaba creerlo, pero después de estos años creo que quedé corto. Entonces al final mi reflexión es que cuiden sus pasos financieros, es tratar de no endeudarse, tratar de ahorrar, pero no exactamente colocando el dinero en el banco debajo del colchón, sino que sabiendo en qué invertir, por último comprar alimentos no perecibles, elementos de almacenamiento de energía, optimizando el consumo de energía, eh, pero hay que cuidarse. Así que esa era, me había tomado un buen tiempo y totalmente dedicado a estudiar este tema, analizarlo, ver hasta dónde podía llegar, qué tan cierto era y bueno, como les dije al principio, me voló la cabeza y solamente puedo decir que bueno, tenemos que esperar lo mejor y bueno, prepararnos para lo que sea pertinente. Así que por ahora les mando un gran abrazo, pórtense bien, sean bonitos y ahora sigue con toda mayor razón. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo Ex Café. Chao, chao.